Hola Oscar, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Corregimos, presidente. Exacto. Bien, está bien, estamos eligiendo presidente. Y bueno, sí, siempre se logra alguna distinción presidencial. Ya lo creo. ¿Quién fue? Williman, el que fue presidente de la República y después fue rector de la universidad, dijo yo fui presidente y después me ascendieron. Sí. Qué linda imagen igual, ¿no? Claudio Williman. Bien. Bueno, naturalmente está atravesado. Ya no diría los temas de análisis vinculados a la política. Yo creo que hasta el gol, hasta el clásico, está atravesado por lógicas electorales, ¿no? Eso es. ¿Tú dirías que es habitual en la historia del Uruguay que cada cosa que conversemos, digamos, opinamos en el marco de un año electoral, a pocas semanas del acontecimiento esté atravesada por ese acontecimiento? Sí, Uruguay es un país muy politizado y muy partidizado. Quizás la diferencia. A ver, los medios de comunicación. No nos olvidemos que hace muchos años hablar de medios de comunicación en materia de opinión, de pensamiento, era la prensa, el periodismo escrito. Sí. La radio era informativos y breves, ¿no? Programas periodísticos, creo que los primeros de haber sido Tomándole el Pulso a la República en Radio Carve, que era de noche, conducido por Omar de Feo. La televisión más bien tenía entrevistas a políticos en aquellos programas ómnibus que duraban varias horas del sábado, pero eso hacía que los medios de comunicación jugaban más bien hacia lo escrito, y dentro de lo escrito lo normal es que la prensa fuera partidizada o ideologizada, toda, ¿no? Con mucha claridad. No es que no fuera independiente, no había pretensión de independencia, era una concepción. El diario El Debate era el diario del herrerismo, que es un diario malo como diario, que Herrera decía muchas veces por la falta de información que traía. Dice, para informarse que compre los otros diarios. Esta es la carta que yo le escribo todos los días a los herreristas. Claro. El Popular era del Partido Comunista, un poco lo mismo, el diario de dar línea política, y los otros informativos, pero claramente alineados, ¿no? El País con el nacionalismo independiente, El Día con el vallismo de la lista 14, La Mañana del Diario con el riverismo, con Manini Ríos. Volvió La Mañana, ¿viste? En formato semanario. Hugo Manini Ríos, nieto de don Pedro Manini Ríos, hermano de Guido, el candidato presidencial. Sí. Refundó, digamos, reflotó. Y el gerente es el hijo de Tucho Metolferré. Sí, exactamente, sí, hay una gran amistad además entre esa familia, ¿no? No, a propósito, ¿no luce como curioso que el hijo de Metolferré esté con...? Te diría lo siguiente, esto hace poco en una entrevista de radio lo dije, el pensamiento de Guido Manini Ríos es muy complejo, es muy fácil de simplificar. Y claramente es un candidato de un muy fuerte catolicismo conservador, dentro de un esquema de político de derecha clásica. Por otro lado, muy de una concepción que puede definirse en un esquema más clásico como nacionalista antiimperialista, muy contrario al diseño de Estados Unidos de transformar los ejércitos en guardias nacionales, es decir, en fuerzas policiales, lo que explica la oposición de él al plebiscito, entre otras cosas, pero que además es un hombre que conoce mucho historia, tiene mucho pensamiento histórico. Tiene una licenciatura, ¿no? Tiene licenciatura en historia, pero además piensa en términos históricos, y yo siento que el pensamiento de él está muy influido por el pensamiento de Alberto Metolferré, ¿no? Ese pensamiento geopolítico del país de los ríos, de la cuenca del Plata, incluso del virreinato del Plata, ¿no? Y que eso permea mucho, por eso no me parece tan extraño. No te parece tan extraño. Sin embargo, me gusta arrancar por acá en forma inesperada, pero sin embargo, en el eje izquierda-derecha, luce Manini Ríos como alguien que está muy volcado a la derecha, ¿no es cierto? Y ayúdame porque de verdad lo pregunto sin picardía. Y si bien los nacionalismos siempre son como
Bueno, hay que mirar, yo en particular lo hago como ciudadano del mundo, los miro con cierto reojo, el exceso de nacionalismo a mí no me gusta, pero eso no le importa a nadie, pero en todo caso, Metol Ferré, uno no podría asociarlo más en lo que podríamos llamar una línea ideológica más progresista, ¿por qué no más volcada a la izquierda? Bueno, primero, hablar de derecha e izquierda es complicado porque hay distintos ejes. Una cosa es derecha-izquierda, otra cosa conservador-liberal. Sí. Autoritario. Autoritario-liberal, conservador-liberal en lo económico y conservador-liberal en lo cultural, los valores, que son de cosas distintas. Bien. Yo no me quiero meter en un tema del que domino muy poco, del tema religioso. Me da la impresión de Manini de un catolicismo un poco más conservador que el catolicismo de Metol, ¿no? Metol, un hombre muy identificado con lo que se llamó Medellín, el proceso Medellín, la conferencia de Medellín. Incluso él ocupó un cargo muy importante en el CELAM, la conferencia episcopal latinoamericana. Los nacionalismos hay que tener mucho cuidado. En este momento se acaba de producir un cambio de gobierno en Italia, un cambio de gobierno producto de un gravísimo error del líder de derecha de la Lega, Matteo Salvini. El ministro del Interior, ¿no? Ministro del Interior, que lo jugó muy mal, pero que el efecto final es la idea que detrás del nuevo gobierno retoma los poderes financieros y económicos de Europa el control sobre Italia. Que precisamente estos gobiernos nacionalistas son los que se han llevado la voz cantante en contra del modelo de ajuste impuesto por Alemania, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo y por la Comisión Europea. Y el único país importante que planteaba una resistencia a ese ajuste era el gobierno de Italia, y ahora con el cambio hay que dejar algunas dudas. Porque precisamente el Ministerio de Economía pasó a mano del Partido Democrático, y el Partido Democrático es un partido totalmente alineado, como toda la socialdemocracia europea, a favor de las políticas de ajuste. Claro. ¿No? El movimiento Cinque Stelle, que era contrario a esto, más bien conduce carteras de tipo ambiental, de política exterior, lo que deja una duda sobre el tema Venezuela, porque la neutralidad de Italia fue consecuencia de la oposición de Cinque Stelle a toda la línea de reconocimiento y apoyo a Guaidó y de mantenimiento de las relaciones con Maduro. Y va a conducir la política exterior, lo que daría la impresión que no hay un cambio en la neutralidad de Italia respecto a Venezuela, pero sí en la política económica. Por lo menos la forma exultante que las autoridades del Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y de la Comisión Europea saludaron el cambio de gobierno es una pista bastante elocuente. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de nacionalismos, que no necesariamente nacionalismos implican conservadurismo en el plano económico. Al revés, Manini tiene elementos que en Uruguay se identifica mucho con el vallismo, con la izquierda, pero que fue un poco parte del ser nacional, sobre el rol del Estado. Claro. ¿No? Él más bien llegando a las conclusiones del pensamiento militar, que bueno, no, la energía, las comunicaciones, el agua no pueden estar en manos privadas, un poco lo que se le ve del pensamiento. Y probablemente también con cierta influencia del pensamiento económico desarrollista, que en un momento... Sí, ¿no? Sí, de un pensamiento, no coincide con el pensamiento puro del liberalismo económico, ¿no? Bien. Y por otro lado, él tiene una definición de artiguismo que yo lo he definido como artiguismo social. Es decir, hay un artiguismo que fue muy claro en el periodo militarista del Uruguay, el último, que era un poco lo que se le dice a veces el Artigas de bronce, ¿no? El Artigas militar. Claro. Y más bien lo que se que la dictadura en particular desarrolló, además, ¿no? No, la desarrolló como una doctrina, un léxico del periodo militarista. Y mientras que Manini se ve más el Artigas social, en que se ve muchos puntos de coincidencia con una visión del artiguismo desde la izquierda, que pone, digamos, como ejes centrales
el reglamento de tierras de 1815 o la composición social, para ponerlo en un cuadro, en una pintura, el éxodo, ¿no? Uh-huh. Los negros, los indios, los mestizos, los pobres, como el elemento central del apoyo de Artigas. Claro, que, ayúdame, acá nos tendría que auxiliar también un profesor de historia, pero como que ese costado artiguista de alguna manera había sido acaparado, tomado por la izquierda desde los 60, 70 para acá, ¿no es cierto? 60, digamos que Lucía Sala de Turón. La izquierda, ¿no?, en cierto modo encuentra a Artigas a principios de los 60, quizás fines de los 50. Y ahí aparece, por un lado, que murió hace muy poquito, Carlos Machado. Uh-huh. Por otro lado, Lucía Sala de Turón, Julio Rodríguez. Claro. ¿No? Es decir, un conjunto. Marxistas, historiadores marxistas. No, ellos marxistas-leninistas, ¿no? Julio Rodríguez, Lucía Salas, marxistas-leninistas. Y rescatan a Artigas tanto que cuando se forma el FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, la 1001, para decirlo en términos más entendibles hoy, uno de los eslogan que toma es la frase de Artigas del reglamento de tierras, que los más infelices sean los más privilegiados. Así es, ¿no? Y puede por ahí explicarse, a ver, entremos por ahí a las encuestas. Manín Ríos se puede decir que ha sido cabildo abierto. Bueno, primer detalle semántico que no es menor. ¿Hay que hablar de cabildo abierto o hay que hablar de Manín y Ríos? Bueno, a ver, el partido se llama Cabildo Abierto, se llama así porque en verdad el nombre de ellos es Movimiento Social Artiguista. La Corte Electoral, una decisión que no voy a valorar en este momento, pero sí que me sorprendió, rechazó el uso de la palabra artiguismo en un lema, pese a que las ha autorizado en sublemas. Uh-huh. Pero en realidad es un partido que se ha conformado en torno a una figura entre liberal y caudillista. Y ¿no? Ese se puede decir que en el marco de las internas primero, y que después lo ha ido confirmando en las distintas encuestas, no solo la tuya, no sé si adquiere la definición de fenómeno electoral, sí, lo que ocurrió. Primero fenómeno político. A ver, uh-huh. En el Uruguay, partidos políticos de nueva creación, que no sean fusiones o desprendimientos de otros, este es el primero que se crea desde 1910. Mira. Porque el Partido Independiente no es una decisión del Nuevo Espacio, que fue una decisión del Frente Amplio, porque Unidad Popular es, no todo, pero el grueso central es una decisión del Frente Amplio. Después sí, grupos de menor porte que nunca estuvieron en el Frente Amplio, como yo que sé, el Partido Comunista Revolucionario, otros que se han formado ahora ya de gente joven dentro de Unidad Popular. En cambio, el Partido de la Gente podría entrar en esta categoría o no, pero el hecho de que participó junto al Partido Nacional y el Partido Colorado, Novik, en el Partido de la Concertación, no amerita considerarlo como un nuevo partido, sino como una nueva expresión de una conformación del área tradicional. En cambio, más allá de que el grueso del electorado de Manini es un electorado más bien colorado, un poco menos, pero de casi la misma importancia, blanco, pero también tiene un componente electorado frente amplista. Bueno, a eso quería ir, si estas razones de las que hablabas recién explican eso. Lo que parece claro que es un nuevo partido. Yo diría el primero de que se funda en diciembre del 10 el Partido Socialista, es de 1910, ¿no? Estamos hablando del primer partido nuevo que con posibilidad de acceder al Parlamento desde en 109 años, ¿no? Uh-huh. Bien, y desde esa perspectiva entonces, fenómeno político primero, fenómeno electoral después, una muy buena votación, aunque no había disputa en la interna, ¿estamos de acuerdo? No, es que eso es lo insólito. Yo recuerdo habérselo dicho el propio Manini, que lo sorprendente es que él era un partido que votarlo era inútil, es decir, porque pasando los 500 votos ya bastaba. Y sin embargo fue un acto de manifestar una fuerza y una adhesión
que normalmente es difícil cuando el voto es testimonial, ¿no? Es decir, que ahí hay una fuerza de ese movimiento. Sí. Hay una fuerza o hay también una disciplina. Quiero decir, no se especula, y creo que con cierto asidero, que buena parte de sus votantes están vinculados de algún modo o el otro a lo que podríamos llamar lo militar, y por lo tanto, Sí, si eso baja la consigna, vayamos a votar, ¿vamos? No, primero, si baja la consigna, a todos los que están sujetos a disciplina no sale un diputado. ¿Cuánta gente está sujeta a disciplina en Uruguay? 20.000 personas. La familia militar se habla, pero el grueso son retirados. O esposas, hijos, Sí, padres. sí. Y eso no tienen concepto de disciplina. ¿No la tienen? Pero además, ¿la disciplina cuál es? ¿Quién da la orden? La disciplina sería el presidente de la República, el comandante en jefe. Cuando se sigue a alguien que ya no tiene mando, es un acto de liderazgo, no de disciplina, ¿no? Sí, pero sí. además, Pero un liderazgo no se desarrolla con cierta eficacia mayor si tenés un necesariamente. Público bueno, acostumbrado a la disciplina. Hasta ahora, candidatos militares en Uruguay, en el último siglo, fueron el general arquitecto Alfredo Valdomir, que no tuvo nada que ver con el tema militar propiamente dicho, el general Gestido, que más bien es la recomposición del sector anti-Luis Valle, el sector más hacia lo conservador o lo menos personalista del Partido Colorado, el general Mario Oscar Agarrondo, de una línea muy de derecha, el fundador de los Estudiantes de Artigas, el cual se vincula a la gran mayoría de los seguidores de Manini Ríos, y el general Sereñi. Ahora, en ninguno de los casos ha habido disciplina militar, más bien ha habido seguimientos de unos o de otros. En ninguno de los casos fue comandante en jefe del ejército un mes antes de que lanzara su candidatura, ¿no? No, eso es real, pero de ahí a pretender que el comandante... Y sugerir que esto no puede tener cierto tipo de influencia... Creo que no. Ajá. Creo que no. Bien. Creo que no. Porque si no, ¿cómo es posible que haya habido tanto voto de tropa como es notorio que ha habido al Frente Amplio? ¿Cuándo ocurrió eso? En el 2014, en el 2009. En anteriores instancias. ¿No? E incluso ahora todavía hay un electorado en disputa de familias militares, llamémosle, o familiares de gente de tropa, o la propia gente de tropa, entre el mujiquismo y Cabildo Abierto. O sea, ¿no? Volviendo al tema, el fenómeno electoral, político, Cabildo Abierto, liderado por Manini Ríos, es un fenómeno que excede lo militar. No, el tema, no hay que confundir disciplina con corporativismo. Son dos cosas distintas. Otra cosa que la gente del mundo, de las familias militares, que no es el mundo militar, lo que los puede unir es sanidad militar de alguna manera. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que es la disciplina militar, sino que el hermano, el padre, entendido, el hijo es militar, no tiene nada que ver. Pero sí es un mundo al cual les llegan determinadas formas de vivir, formas de ser y determinados beneficios, ¿por qué no? También, ¿no? Desde la caja militar, los retiros y pensiones militares, a la sanidad militar, que es muy importante. Son 300.000 personas que se así entienden en este país, donde hay una policlínica en cada unidad militar, por lo menos una mínima, una camilla por lo menos, ¿no? No solo el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en la Avenida 8 de Octubre. Y bueno, ahí lo que hay es un acto de identificación de personas entre sí, que puede tener una mezcla de elemento corporativo, de elemento ideológico y de seguimiento claramente a una figura liberal caudillista, como es Manini. Ahora, eso no tiene que ver con la disciplina militar. En todo caso, lo que sí es cierto es que en la última encuesta Factum, 9%, ¿no? 9%, sí. En ascenso además ha sido, ¿no? Bueno, sí, ha sido 6, más o menos, desde que él aparece, 6, 7, 8 por ahí y 9. Nos estaría dando, si esa hubiera sido la elección y si hubiera distribuido las bancas, nos estaba dando entre 9 y 10 diputados y 3 senadores. A vos te digo, abril 6, mayo 7 y ahora 9. O sea, y ahora 9, sí, ¿no? sí. Eso es algo que además ustedes nos han enseñado que las tendencias son importantes, son ¿no? importantes, en las lecturas sí, que uno hace del momento. El momento es una cosa, pero si el momento viene acompañado con tendencias, se valoriza de otro modo, claro, ¿no? Por ejemplo, yo diría de la próxima encuesta, quizás los elementos más importantes, más allá del número en particular, en todos los casos, absolutamente en todos hoy, es la tendencia. Es
Es decir, ¿cuáles son las interrogantes? Bueno, el Frente Amplio. En la última 37. Voy a hacer una aclaración, ¿sí? que creo que la hice en el programa anterior que estuve contigo ahora un par de meses. Cuidado con comparar los números de la encuesta nacional Factum con las demás, porque la presentación es diferente. Nosotros presentamos desde diciembre, antes presentamos igual que los demás, la forma que se presenta en Argentina, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, y es como si fuera el escrutinio. Es decir, ahí está el 100% del electorado. El que vota en blanco. Claro, entiendo. Luego ese voto uno lo puede catalogar en un voto muy fuerte, algo débil o muy débil. Esa área de voto débil es lo que se le puede llamar, en un término que a mí no me gusta, pues es muy confuso, indeciso. Sí. Me consta que a vos no te gusta. Siempre, siempre me lo haces notar, no, lo haces notar. Sí, porque una cosa es indeciso. Un indeciso es un hombre que está pensando solo en votar un partido y dice, pero todavía no estoy seguro. Otro es el que estoy entre A y B. Claro. Y son distintas formas, ¿no? Indecisiones distintas. Son dudas, más bien, ¿no? Son incertidumbres, son inseguridades. Hemos visto en algunas encuestas que se habla de indecisos y se está hablando de gente que dice vota en blanco o anulado. Eso no es un indeciso. Puede ser un individuo que esté dudando de votar en blanco o lo tenga muy firme. Claro, pero a ver, ayúdame a entenderlo. Lo que creo que cuando tus colegas abordan esa definición, tiene que ver con que el número de voto de personas que te contesta voto anulado o voto en blanco, en general es un número muy por encima del que en efecto termina votando en blanco o anulado. Ahí hay que tener filtros para ver cuándo es ¿Qué tan creíble es eso, digamos? Cuánto es una decisión y cuánto es una comodidad del encuestado. Y además hay que tener en cuenta que hay gente que no contesta, y el no sabe no contesta. No sabe, si es verdad no sabe, no está mal que se diga que es indeciso. Pero no contesta, muchas veces es el más decidido de todo. Claro. Que no quiere decir lo que vota. En un tiempo pasaba mucho con quien votaba el Partido Colorado, ¿puede ser? Al pachequismo, al Partido Colorado en general, pero más fuerte al pachequismo, y en los últimos tiempos el área, esto se llama en la sociología política, un término que se inventó en Alemania hace 30 y pico de años, la espiral del silencio. Ajá. Algunos le llaman, he escuchado por ahí, no sé si lo mismo, voto vergonzante. Bueno, de alguien que por distintas razones le da cierta vergüenza admitirlo. A mí no me gustan esas calificaciones que parecen de tipo ético. Sí, claro. Si toda persona que quiere guardar algo reservado es una persona vergonzosa, hay que tener mucho cuidado con esa valoración. En general es gente que tiene un voto que no entra dentro del globalmente aceptado en el medio en que se mueve. Bien, ¿no? Entonces me parece interesante porque hiciste esa puntualización con relación a Factum y tus colegas, sí. Porque en el fondo, que es lo que quiero que quede claro a mi tío abuelo, porque ¿qué es lo que termina modificando? Que ustedes lo planteen como escrutinio. Y que los números dan más, dan distinto por lo menos. Porque que suele haber un poco más de intención de voto para los distintos lemas, por ejemplo. Lo menos algunos pueden no tener más intención de voto, y quiere decir que las bolsas, los llamados indecisos, sí, de los colegas no tienen nada. Sí. Ahora, las incógnitas, ¿cuáles? Bueno, el Frente Amplio, el año se movió entre el 37 y el 40, hasta el 37, y bueno, es un dato si sale de ese rango para abajo o para arriba, o dentro de ese rango está en el piso de la banda, como está ahora, o llega a levantar más hacia el medio o hacia el techo. Pero hay algunas encuestas, y no te voy a pedir, por supuesto, que hables de otras encuestas, pero son más de una encuesta que hablan del Frente Amplio en el rango del 30%. ¿No cuesta creer que el Frente Amplio solo vote 30%? Bueno, es probable. Yo no quiero analizar otras encuestas por una razón además muy simple. No tengo ninguna otra información distinta a la que puedes tener tú. Entonces no tengo elementos. Lo que sí tengo la hipótesis que con números de indecisos o algo parecido del 15, 17%, probablemente ahí haya
un número demasiado elevado de frente amplistas, en la medida que es el voto más silencioso o oculto en este momento. Opción ayer dio a conocer que 29% le da el Frente Amplio a Martínez. Sí, a nosotros nos da que el Frente Amplio, el voto firme, está bastante por encima de eso, el 33%. Lo que sí está claro y lo lo importante es que Factum no hace una pregunta. La estimación de voto es el producto de 21 variables, como se dice. 7 son las que componen la estimación de voto. Y las otras 14 la que hacen, digamos, corregir, certificar, validar esa estimación. Pero que hay, para empezar, hay 2 variables de mucho peso, pero además hay confrontación al encuestado cuando entre una pregunta y otra tiene contradicciones. ¿Cómo se define frente a la contradicción? ¿Cómo podría ser una posible contradicción? Y alguien ¿quién votaría como presidente? ¿Qué persona le gustaría? La calle Pou. A mí me gusta la calle, sí. ¿A qué partido vota? Partido Colorado. Bueno, pero entre el Partido Colorado con Talvi y el Partido Nacional con la calle Pou, dígame cuál elige. Claro, ese tipo de cosas. Hay otro asunto sobre el cual me gustaría conversar para que lo desarrolles, pero en todo caso lo haremos luego de la pausa. ¿En qué medida la elección, este es un viejo tema, muy viejo tema, en qué medida de la elección del último domingo de octubre la gente elige eso? ¿La calle Pou Martínez o Mieres o Guido? O empieza a jugar un rol? ¿En qué proporción la idea de que en realidad esta es una elección legislativa también y elijo quiénes van a formar parte del Parlamento? Luego de la pausa, ¿lo vemos? Estamos conversando con Oscar Botinelli, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Estamos... Sí, dale, hoy ya estamos al aire, Oscar. Te digo por las dudas, para que no vayas a decir ningún disparate. Igual vos no sos de decir mucho disparate, ¿no? No, trato de no. No, digo, pero como que se te escape una mala palabra o algo así. No, en general. Estás ahí en el promedio, no sos muy boca sucia, como decíamos en el barrio. No. Eso no es habitual en tu léxico. No es habitual. Que lo tenés que frenar cuando se prende la luz, a eso me refiero. Al revés, para modernizarse uno se tiene que desacartonarse en el lenguaje. ¿Cuántos años tenés? 74. Bien, muy bien. ¿Y cuántos nietos tenés? Ahora 6. Bien. ¿Y son todos hinchas del mismo cuadro? No sé. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo soy de Defensor Sporting. Pero cero bolilla el fútbol, ¿no? Muy poca bolilla. Muy poca bolilla, y hago hincapié en Defensor Sporting porque más bien yo era más de Sporting. Y tenía una simpatía por Defensor porque viví más o menos el entorno de Punta Carreta desde que me vine a Montevideo. Y bueno, después de la fusión ya me hice más. Y el hecho que hayas tenido una trayectoria política, ¿alguien ahora, desde la perspectiva de tu trabajo objetivo e imparcial, te lo sigue cobrando o ya no? Sí, cuando no le gustan los datos. Solo cuando... Sí. Pero esa es la del bicho humano. Se me dice que es del político, es del humano, ¿no? Sí, bueno, determinado tipo de ser humano. Hay una cosa que es esta: es muy difícil ser objetivo cuando a uno le van los garbanzos en la pelea, ¿no? Sí, claro. Cuando uno dice, pero los políticos en realidad tienen que los votos que van a sacar. Es que al diablo, yo digo porque todos en la vida hemos tenido logros, fracasos, cargos, lugares que queríamos. Bueno, uno hace una carrera docente. Ser grado 3, grado 4, grado 5, llegar, no llegar, ¿es un éxito o es una frustración? Ahí no depende de los apoyos populares. Pero si ser diputado o senador depende de los apoyos populares o llegar a presidente, es difícil el ser tan objetivo cuando le va a la vida personal o del colectivo al que pertenece. Pues no solo son luchas por cargos personales. Exacto. ¿No? Y además, yo digo una cosa: si alguien se acepta con absoluta frialdad todo lo que uno es capaz de decirle, ¿de dónde saca fuerza después para ir a la televisión, a la radio, a la tribuna? Vótenme, ¿no? Claro. En general, yo lo que hace 30 años trato de inculcarle a los políticos
Y cuando dice, pero usted dice que tiene estas posibilidades, y en cambio la encuesta dice, bueno, yo no voy a renegar de la encuesta, yo hago el esfuerzo por cambiar esa realidad. Porque parece ser como claro, que si la encuesta a alguien le da mal, es que abandone y váyase. Y el político, en lugar de decir, bueno, debería ser lo contrario, claro. Yo lo que voy a hacer es que la gente cambie el voto. Ese es mi esfuerzo. Me quedan 60 días, 50 días. Bueno, voy a seguir peleando. Voy a cambiar los números. No enojarse con... Es decir, es como el individuo decía, usted tiene 40 fiebre, rompo el termómetro. No, deme algo para bajar la fiebre. Claro, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, y en ese contexto entonces, y hablando de la importancia que tienen las tendencias, algunas tendencias. Ya hablamos de Cabildo Abierto, que desde que arrancó... No, yo diría todas, hablamos del Frente, te diría el Partido Nacional, vino en baja después de la... Pero está con una tendencia a la baja el Partido Nacional. Bueno, es muy difícil hablar de tendencia a la baja cuando el caso de Factum tiene una sola medición y la mayoría tiene una sola medición después de las internas. Por lo tanto, para que sea tendencia tenemos que esperar por lo menos esta otra. Si sigue bajando, si queda en un nivel más bajo el que estaba, pero estable, o si recupera. Son tres posibilidades. El Partido Colorado viene en una línea en ascenso. Lo que hay que ver es, esa línea en ascenso continúa, lo cual ya hace crear claramente la duda de quién va al balotaje. Sí. Que se detenga en el lugar alto que llegó y por lo tanto ya no es tan claro que pueda disputar el balotaje con éxito, pero tampoco queda fuera de disputarlo, de disputar la ida al balotaje, ¿no? Entendido. La semifinal. O no se retiene en el escalón que está y retrocede alguno. Bueno, y los partidos, bueno, Cabildo Abierto si sigue esta línea ascendente o, bueno, se paran en torno del 9 o del 10. Y los partidos chicos es, bueno, ¿dónde quedan? ¿No? Porque hay algunos que están en torno al 1, otros que están en torno al 2, otros que están a mitad de camino entre el 1 y el 2. Y bueno, se sostienen, no se sostienen. Lo digo en genérico para todos. Crecen, no crecen. Bueno, ya una nueva encuesta da alguna pista más de lo que puede ser la tendencia. Hasta ahora no tenemos tendencia, porque lo que tenemos es un resultado del 30 de junio y hechos posteriores. Uh-huh. O tendencia viendo lo anterior y lo posterior al 30 de junio, que no es malo verla, pero tampoco es tan lineal. Pero a ver, ayúdame a entender esto que sigo sin entenderlo. Le hago prácticamente la misma pregunta a todos los que desfilan por aquí, que por suerte son todos, ¿no? Yo recuerdo que 5 años atrás, por ejemplo, el Frente Amplio exhibía una intención de voto mayor que la que exhibe ahora, ¿no es cierto? Del 10%, promedialmente, podríamos decir. ¿10% más? No, un poco. En el caso de la encuesta nacional Factum, ahí hay que hacer un análisis que todavía no lo terminé de hacer, porque nosotros usamos la vieja metodología, claro, con indecisos. Uh-huh. Probablemente el Frente, si le agregamos indecisos, a esta altura estaría en torno al 44%. Y ahora te da 37. Ajá, o sea que estamos hablando de 7 puntos. El Frente Amplio está entre 7 y una perspectiva de 7 a 10 puntos por debajo. Perfecto. De la elección pasada. Me quedo incluso con el guarismo más bajo, 7% sí. más. Y yo recuerdo que 5 años atrás, con el Frente Amplio, 7% más de intención de votos en el mejor de los casos, en el peor de los casos en realidad, el discurso que todo el mundo hacía, analistas, encuestadores, era el favorito. Hay grandes chances de que el Frente Amplio pierda el gobierno. No, primero la generalización no corresponde. Vos siempre me pones ese freno. No, está bien. Yo nunca dije eso. Me sirve igual para la pregunta. No, pero recordarás conmigo que la mano venía que... ¡Epa! Había colegas que la imagen que transmitían, quizás no exactamente las palabras, es que las mayores probabilidades que el Frente perdía el gobierno. La mayoría parlamentaria del gobierno. Ni hablar la mayoría parlamentaria. En el caso nuestro, una vez, en el mes de julio, momento que Vázquez había empezado muy mal la campaña electoral, y se notó una baja muy grande, la frase fue más o menos esta: por primera vez se puede afirmar que no es del todo seguro que el Frente Amplio retenga el gobierno.
Bien. Ojo. Entendido, no, clarísimo. Es lo opuesto. No, ni lo agregues porque está clarísimo. Bueno, y después hubo una segunda intervención nuestra, no tan categórica, diciendo, bueno, hay algunos elementos que no permiten decir con total certeza de que el Frente Amplio gana. La pregunta que te hago es esta. Ahora, mayoría parlamentaria, ahí todos consideramos que lo más probable era que no la tuviera, y estadísticamente, nadie puede ver si alguien tira el último penal y dan el travesaño, pegan la línea de gol, pegan en un palo del costado, y cuando va a salir afuera hace una curva y entró. Bueno, 4.848 votos en 2.400.000 le dieron la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Cuando alguien dice, yo veía que era ver el 2 por 1.000. Bueno, no, está bien. Es decir, igual mi comentario del pasado tenía que ver. El Frente Amplio prácticamente, perdón, estamos hablando de la Cámara de Diputados. Y siempre haces esa aclaración. A todo el mundo, mirá que en todo asado digo lo que decimos. En la Cámara Nacional el Frente perdió la mayoría parlamentaria. Claro, la constituye con el vicepresidente. La constituye, mayoría. Eso es lo que, y esto no es una concepción ética, sino sistémica, es lo que se llama una mayoría manufacturada, elaborada. Quiere decir que la mayoría natural no la obtuvo y esa mayoría se construye por un accesorio electoral, que en este caso es la función del vicepresidente de la República presidiendo el Senado. Entonces, la pregunta que te hago, estimado Oscar, es, ahora, con estos datos, la frase debería ser: el escenario muy altamente probable es que el Frente Amplio pierda la elección. No, el escenario es... A ver, no. La elección, perdón, ¿a qué le llamás? Porque que el Frente Amplio no vuelva a ser gobierno. No vuelva a tener la presidencia de la República. Sí, ¿y no estamos diciendo eso? No, el gobierno es un órgano, un consejo de ministros, donde puede haber ministros de distintos partidos. Y no necesariamente el presidente. Está bien. No, pero son... No lo digo minimizando, lo digo que está bien. El Partido Nacional en 1999 perdió la presidencia, pero estuvo en el gobierno. Bueno, yo lo que quería saber es si el presidente va a ser Martínez o va a ser otro. Bueno. Ahí es lo siguiente. El 27 de octubre es una elección que, como toda elección a mitad de camino, porque no es la última es el 24 de noviembre, tiene dos efectos. Uno, produce un resultado, ¿no? En votos, en bancas y en quienes van al balotaje. Pero a su vez crea un escenario, genera efectos. Es decir, el 24 de noviembre no es la traslación mecánica al 27 de octubre. Sí, claro, está bien. El 26 de octubre del 2014, el hecho que el Frente Amplio hubiera proclamado bingo en el último gota que le quedaba de sangre y llegó a la banca 50, fue determinante en el balotaje, porque ya era la opción entre un gobierno coherente y un presidente opuesto a la Cámara de Diputados. Y además el hecho que ese exitismo que se vio de parte de muchos que veían como inexorable la derrota del Frente Amplio y que no se hubiera producido, generó que una muy buena votación del Partido Nacional fuera exhibida ante las cámaras esa noche como una derrota, por los propios protagonistas. Sí, entendido. Entonces eso impactó hacia el 24 de noviembre. También impactó que muchos intendentes dijeran, ante este escenario yo me tengo que cuidar la elección departamental. Eso me viene mayo. En esta paso. Y se vio como muchos intendentes blancos se borraron, para decirlo pronto y bien, de la campaña electoral hacia el balotaje, para no malquistar a los frenteamplistas cuyo voto iban a salir a buscar para la elección de la intendencia en el mes de mayo. Votos que obtuvieron, porque el Frente Amplio además obtuvieron. Ganó en octubre, pero Entonces, perdió en mayo. El 27 de octubre se definen varias cosas. La primera, en términos materiales, físicos, la composición del Parlamento. Tema nada menor para la composición del futuro gobierno. Exacto. Que no es la presidencia, del gobierno.
Segundo dato, bueno, ¿quiénes pasan de la semifinal a la final? No es lo mismo un balotaje de Daniel Martínez Talvi que Daniel Martínez en la calle Pou. Bueno, esa es una novedad, ¿no? Que Talvi está en la conversación ya es una novedad. Claro, bueno, es notorio que está en la conversación. No, pero quiero decir, 6 meses atrás ni se nos ocurría. 2 meses y 10 días. Bueno, yo tiro el chico lejos por la duda. Y tercero, los votos. Lo que significan. Lo que implica en términos subjetivos cuánto salió uno de fortalecido y cuánto salió de debilitado. Uh-huh. Eso es fundamental. Entonces te dejo la última pregunta. El Frente Amplio ya tuvo 40% de votos en una primera vuelta. 39. No, en primera vuelta... Contra Valle, en el 99. 44. No. Contra Jorge Valle en el 99. El Frente Amplio llegó al 40% de los votos. ¿Estás hablando del balotaje o de...? No, de la primera vuelta. Bueno, en realidad llegó al 44, porque hay que tener cuidado con los nombres de los partidos, o la clasificación. Sí, está bien, de los Encuentro agentes. Progresista. No, porque el Encuentro Progresista Frente Amplio del 99 no es solo... el Frente Amplio de hoy no es solo el Encuentro Progresista Frente Amplio del 99. Es el Encuentro Progresista Frente Amplio del 99 más el Nuevo Espacio del 99. Uh-huh. Esos dos partidos separados convergen en el Frente Amplio en 2004. Este Frente Amplio, si uno hace la retrospectiva... Sí, entiendo. Cuando uno hace la retrospectiva electoral de los partidos, tiene que partir de lo que es a lo que era. Yo me refería, ¿qué porcentaje de votos necesita el actual gobierno para que haya pelea en octubre, en noviembre? Yo combato la idea de que el tema está en un porcentaje determinado. Hay muchos elementos subjetivos. Por supuesto, si saca el 30%, no, el partido de gobierno, porque está más solo en la conformación de alianzas. Pero el Frente Amplio de repente puede ganar un balotaje obteniendo en la primera vuelta el 38% y perderlo obteniendo el 42%. Todo depende cómo llegue el otro partido, cómo llegue toda la oposición. Si la oposición se resquebraja en el momento de llegar a octubre, es probable, independiente de lo que hagan las dirigencias. Pero al día de hoy tú no entendés que o Lacalle o Talvi son los favoritos a ponerse la banda presidencial. Bueno, yo diría que tienen, en términos de probabilidades, pero acá ya no estoy hablando nada de estadístico, estoy hablando más bien de un tema que me está fascinando últimamente, que son las apuestas políticas. Hay un sitio en internet muy importante donde se están recogiendo, por ejemplo, es interesante todos estos días estar viendo cómo está cambiando a cada rato la cotización de la apuesta al Brexit duro o Brexit no duro, ¿no? Uh-huh. Ya hay apuestas formidables sobre la próxima elección de Estados Unidos. Bueno, entonces, en tren de apuestas, yo diría, yo veo que la oposición tiene algo más de probabilidades que el Frente Amplio de ganar la presidencia. ¿Cuánto? No sé, yo no sé. 6-4, por ahí. Bien. Pero probabilísticamente. Y de ir al balotaje tiene también más probabilidades la calle Pou que Talvi. Ahora, esto, vamos a aclarar, cuando uno le dice, mire, usted tiene un riesgo de que esta enfermedad sea crónica de un caso de cada 10. Bueno, se pueden dar dos cosas, que lo más probable es que la enfermedad no sea crónica, y la otra probabilidad es que uno sea ese caso de cada 10, o ese caso de cada 100. Exacto. ¿No? Dicho ya muy poco elegantemente, la teoría del que está en el estadio y pasa la paloma, ¿no? La probabilidad estadística es muy baja, pero es el 100% del que le cayó encima. Entonces, hay que tener en cuenta que decir, dice que 6-4 y sin embargo ganó el otro. Claro, si es 6-4 tenía 4 probabilidades de ganar, o 3. Gracias, Oscar, como siempre, muchas gracias. Y ahora que cuando se apaga el micrófono, apostamos el whisky de Malta. Bueno, ya te digo la marca porque lo voy a ganar. No sé, lo que no sé es que apostamos. No sé no, lo quiero decir fuera del micrófono para no dejarte. Yo apuesto a ganar un whisky de Malta. Estamos poniendo la mañana en camino, nos ayudó Oscar Botinelli.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.